Algunos opinan que se puede bailar tango con cualquier tipo de música, para otros solo con música de tango. ¿Con qué música debiéramos bailar en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo un tema que me parece más preocupante que ver dos negras y dos blancas confusas, y me estoy refiriendo a la música que bailamos en la milonga, o más específicamente a qué tipo de música debiéramos bailar en la milonga. A ver, todos sabemos que el tango es un baile que, además de identificarse porque la pareja baila en un abrazo, se caracteriza por su ritmo y el sonido que generalmente impone el bandoneón. Pero desde hace un tiempo a esta parte veo que en algunas milongas, en algunos espacios de práctica, en algunas clases y hasta en algunas exhibiciones en festivales de tango, no se baila con música de tango. Quiero decir, es cierto que algunos mantienen la música tradicional, pero tengo la presunción de que muchos no logran interpretarla o no les emociona y la dejan a un lado sobre la base de que hay que modernizarse o tenemos que adaptarnos al presente, como si la moda, los medios o quien fuere dictara lo que tenemos que pensar, sentir y consumir. Digo, me da la impresión de que mucha gente está en el tango porque no encontró otro lugar donde ubicarse, pero no porque realmente ame el tango y su música. Quizás puedo estar equivocado, aunque no sería la primera vez que me equivoque porque tengo experiencia al respecto. Pero estoy convencido de que a muchos no les importa lo que suene, lo único que les importa es moverse o cobrar. Ah, veo que estás haciendo nuevos amigos, ¿no? Ahora, digo yo, ¿qué tiene de malo escuchar música ejecutada por orquestas clásicas? ¿Qué hace pensar que bailar música pop con movimientos de tango es igual que bailar tango con música de tango? Me parece que hay un valor enorme en una orquesta compuesta por bandoneón, piano, violín y contrabajo frente a una serie de instrumentos digitales y frente a una música elaborada por aplicaciones informáticas o plataformas de inteligencia artificial. No voy a decir aquí que las nuevas tecnologías no puedan aportar, pero me parece que hay una diferencia sustancial entre una y otra forma. Tampoco escapa a mi conocimiento que la mayoría de los milongueros prefieren bailar tango con las orquestas clásicas y que basan esa opinión en que, generalmente, la música de las orquestas clásicas es la que se baila en las milongas tradicionales, es la música que atravesó generaciones familiares y es la que mejor se adapta al baile con abrazo estrecho. Pero aquí es cuando empezamos a distinguir tres tipos de situaciones distintas: los que bailan con música de tango, los que bailan con música electrónica que tiene un aire de tango y los que bailan rumba, cumbia o cualquier cosa con los movimientos de tango. Por supuesto, yo entiendo que hubo que experimentar con nuevos sonidos. En su época lo hizo Canaro, lo hizo Fresedo, lo hizo Piazzolla y tantos otros que combinaron elementos de tango con otros géneros. Sin embargo, para los milongueros tradicionales, la música electrónica con aire de tango, por ejemplo, no es verdaderamente tango, es menos auténtico que un banquero generoso, mientras que para otros es una forma de actualizar el tango. Yo, que suelo preferir las orquestas clásicas o los tangos clásicos, quizás porque estoy acostumbrado a sus sonidos, sus matices y puedo aprovechar en un baile todas sus riquezas, no voy a negar que la música renovadora de tango tiene sus atractivos. Es más dinámica y divertida, en cierta forma moderniza una escena y sobre esa base puede atraer nuevos bailarines que, aunque no conocen a fondo el baile, los induce a seguir el chiqui-chaca de una batería digital. De hecho, el tango electrónico es más fácil de bailar, atrae a la juventud y puede ganar un público que antes desestimaba el tango. ¿Y no podría perderlo también? Ahora bien, sé que hay algunos que sostienen que el tango debe evolucionar
y adaptarse a los nuevos tiempos, que es necesario abrirse a nuevas influencias musicales para atraer a nuevos bailarines y mantener el tango vivo. Yo respeto todas las opiniones, pero no quiere decir que las comparta, y te digo por qué. Creo que la música de tango que yo considero real es la que indujo a los milongueros a abrazarse como vemos hoy, y que dio como consecuencia un baile que tiene su propia identidad y su propia historia. Digo, un baile que es único en el mundo y que no debiera perder su esencia. Un baile para todos, pero no un baile para cualquiera, justamente porque requiere de dedicación, aprender una técnica y mantener una cadencia. Sin ir más lejos, escuchar un tango de Ángel D'Agostino con la voz de Ángel Vargas o de Miguel Caló con Raúl Iriarte te sumerge en un abrazo íntimo, en una comunicación muy personal, mientras que escuchar el chiquichaca de un parche electrónico puede ser muy entretenido, pero te invita a jugar o a establecer acciones lúdicas más que el hecho profundo de bailar abrazados. Pero esto es lo que me pasa a mí y quizás quien está en otra parte del proceso yo pueda parecerle un dinosaurio. Aunque me permito decirle que tarde o temprano terminará pensando como yo. O llegará dinosaurio de todas maneras. Y creo que una de las diferencias podría encontrarse en la calidad de grabación, pero más precisamente en el tipo de sonido. Por ejemplo, para mi gusto, el bandoneón, el piano, el violín y el contrabajo producen un sonido que me parece cálido, melancólico y sensual, mientras que el tango electrónico, que suele utilizar sintetizadores o samplers, produce un sonido que me parece discordante con el abrazo estrecho. Me parece que tiene un ritmo demasiado simple o lineal que no está mal para cuando se es principiante, pero que no entrena el oído para percibir las sutilezas del arte. Y esto sin mencionar las melodías que a menudo me resultan repetitivas o aburridas. Pero insisto, esto me pasa a mí. Yo prefiero los tangos clásicos, así sean ejecutados por nuevas orquestas como por viejas orquestas, como le ocurre a poco más de la mayoría de los bailarines. Ahora, si me preguntaras si está mal bailar con orquestas de tango electrónico que tienen aires de tango, te diría que todo depende del contexto. Si estuvieras en una milonga tradicional, mi respuesta sería sí, está mal, muy mal. Aunque es cierto que en una milonga tradicional jamás pondrían una orquesta de tango electrónico. Pero si estuvieras en una milonga no tradicional o alternativa, te diría que al país que fueres haz como vieres, porque la prioridad en el hecho de bailar es conectarse con otras personas, compartir y disfrutar. Algo distinto de si me preguntaras si está mal bailar música de rock o música pop con movimientos de tango, porque en ese caso te diría ¿qué estás bailando? ¿Quién te enseñó que eso es tango? Y me permito hacer aquí un llamado para que los maestros de tango, por más progresistas que se crean, transmitan a los alumnos la importancia de las orquestas clásicas que hicieron grande a nuestra música de tango. Es muy triste ver que algunos quieren correr sin haber aprendido a caminar y no pueden distinguir entre el tango pasional de Pugliese y la canción Rapsodia Bohemia de Queen, aunque sean dos piezas musicales de altísima calidad. Me parece triste, digo, que por utilizarse movimientos de tango, algunos crean que bailan tango sin prestar atención con qué música se baila. Si al respecto querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, bailar tango con música de tango no es solo bailar tango, es una forma de respetar una tradición más allá de aceptar las nuevas tendencias. Es una forma de preservar una historia más allá de reconocer un presente. Y es una forma de sostener una cultura más allá de incorporar nuevos enfoques.
pero sobre todo, bailar tango con música de tango en las milongas es cuidarnos a nosotros mismos, no confundirnos ni dejarnos confundir por quienes no se identificaron o no se emocionaron con esta música. Y no voy a hablarte aquí sobre las letras de los tangos que también podrían enriquecerte el espíritu. Solo fíjate si realmente amás el tango. Fíjate si amás el tango y disfruta. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.